Bueno, hoy vamos a comenzar dos cosas importantes. En primer lugar, inaugurando cámara. O sea, una nueva cámara, a ver qué pasa con... La otra se cayó, se rompió, en fin, no sirvió más. Y la segunda es que vamos a presentar desde nuestro lugar modesto de pueblo una nueva opción política que acaba de tomar vigencia como opción de poder en Argentina en el futuro. Esto es desconocido en el continente y nosotros venimos elaborando hace mucho tiempo, muchos años, más o menos la presentación de este grupo que fue joven, grupo de muchachos jóvenes, hace más o menos unos 15 años atrás. Fue inicio por iniciativa del expresidente Néstor Kirchner y como una concepción para preparar a la juventud para un proyecto futuro de gobierno. El director, el dirigente máximo de esa agrupación es Máximo Kirchner. Claro, todo esto es nuevo para nuestros amigos del continente. Es un hecho ampliamente conocido en Argentina, criticado por excelencia, en fin, todos los avatares naturales que tiene toda iniciativa, toda organización política que se ocupe o se pretende ocupar para administrar los bienes del Estado. Así que vamos a desarrollar desde nuestro posicionamiento. Sabemos que no estamos exentos de crítica de todo orden, pero nosotros estamos en una tarea sin pretensiones de posicionamiento. O sea, venimos hablando de la Cámpora hace 15 años más o menos, si no más. Y vamos a mostrar documentos para que puedan comprobarse que es cierto. Ahora, ayer, anteayer en Buenos Aires, acaba de, en este momento de crisis, porque en este momento hay una crisis política profunda en la Argentina, acaba de hacer su aparición con una gran marcha multitudinaria. Habrán reunido 500.000 de personas, 1.000.000 de personas, no se sabe. Se hizo una marcha de varias horas de caminata desde la ESMA, una base, una oficina de una base militar de la Marina, donde se torturaba y se mataba gente, desde ahí se salían para tirarlos al mar, los cargaban en avión y los tiraban al mar. Desde la ESMA, en un barrio alejado del centro de Buenos Aires, marcharon por una avenida hasta el centro, hasta Plaza de Mayo. Entonces, esta historia tiene una relación muy amplia de la historia contemporánea argentina y vamos a comenzar con eso. Claro, toda historia tiene dentro su propia historia. Entonces, esta organización que fue juvenil políticamente hablando y que hoy ya es una organización suficientemente conformada por adultos, o sea, gente de 40 años a los 50 más o menos, o sea, están en condiciones de asumir responsabilidades mayores. Su nombre se llama La Cámpora, porque esto es una síntesis nada más. Cámpora fue un hombre de confianza de Perón, que en las últimas instancias fue el protagonista del regreso de Perón después de 18 años de forzado exilio. Entonces, Perón volvió con un compromiso contraído a nivel continental, a nivel mundial, secreto. O sea, el retorno de Perón fue negociado con los grandes poderes que dominaron siempre todos los acontecimientos políticos en toda Latinoamérica. Mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo supo nunca, o si lo supo prefirió obviarlo. Y entonces Perón designó a Cámpora
como su representante y el primer presidente a su retorno al país. Pero, claro, él representaba la resistencia de una juventud que se había plegado al retorno de Perón, o sea, un socialismo en marcha, por decirlo de alguna forma, una juventud que había estado marginada de sus derechos políticos por casi 20 años. Entonces, había una resistencia manejada por lo que se llamó montoneros y todo eso, que eran juventudes que resistían al poder de las dictaduras durante todo el tiempo que se manifestaron las dictaduras de Argentina. Entonces, Cámpora se apoyó en esa juventud y esa juventud se apoyó en Cámpora y lo erigió su gran líder detrás de la presencia de Perón, ya anciano, que venía prácticamente a morir a la patria. Claro, los acontecimientos políticos son vertiginosos y entonces Perón lo obligan, es obligado, sí, tejen miles de historias, pero es obligado a quitar a Cámpora de ese advenimiento de la extrema izquierda, del socialismo revolucionario que venía por su venganza o venía por recuperar lo perdido. Y fue obligado Perón, por los poderes que lo habían traído, a que limpiara ese frente y que constituyera un nuevo gobierno y que él asumiera la responsabilidad. Cosa que Perón no estaba dispuesto a hacerlo porque ya él sabía, incluso me lo había confesado a mí personalmente en Madrid. No, yo ya no estoy para esas cosas, esos trotes, me dijo. Pero bueno, entonces en 49, 50 días, Cámpora es obligado a ser desplazado del poder. Y hay un periodista de mucho fuste, de mucha inteligencia, muchas capacidades, un profesional del periodismo que se llama Miguel Bonazo, todavía vive, y escribe un libro de esa historia, con mucho recurso, con mucha información, nada inventado. O sea, escribe un libro sobre el presidente que no fue. Desde ahí parte el presidente que nos ve, que era el doctor Cámpora. O sea, el doctor Cámpora era el presidente que había sido presidente por 40 días. Entonces, el doctor Cámpora fue para Bonazo y para esta juventud el presidente que no fue. Por eso, la organización política que crea Néstor Kirchner, en homenaje a Cámpora, se le llamó La Cámpora, que es la que ahora estamos presentando al continente para que sepan de dónde proviene La Cámpora, esa fuerza política que ahora acaba de presentar sus cartas credenciales. Ahora bien, esa juventud rebelde, por lo menos en su presentación, viene por recuperar los valores de la nacionalidad. Pero es una juventud que lamentablemente es producto del establishment, no es producto de la lucha. O sea, no es una juventud que representa la lucha que tuvimos nosotros durante tantos años en la resistencia. Esta juventud viene con todo formado, viene con capitales en sus manos, con oficinas instaladas, con medios de comunicación, con un presidente de la nación sentado en la Casa de Gobierno, o sea, respaldado desde todos los puntos de vista ideológicos y financieros. Entonces se instala y tienen una rebeldía natural, pero no es una rebeldía de resistencia, es una rebeldía de escritorio. Y hacen su aprendizaje, o sea, no escuchaban a nadie, nosotros quisimos hacerles llegar sugerencias por andanzas, por cosas conocidas y aprendidas en los momentos difíciles, pero no fue posible, o sea, ellos estaban cegados a escuchar a nadie y no tuvieron la oportunidad en realidad de nutrirse de conocimiento. Miguel Bonazo había contado la historia, la frustración de Héctor Cámpora, del presidente que no fue. Y claro, ellos se escudaron en una injusticia cometida por Perón contra él. Pero
Lo que no supo nunca Bonazo, como lo supo uno por haber compartido esos momentos, que Perón llegó por una negociación de retorno al país. Perón no llegó por el movimiento de nadie ni ningún accionar político. El desplazamiento de las dictaduras para permitir el retorno de Perón fue negociado. Y entonces esta gente no quiso nunca enterarse de lo que había pasado. Pero sea como fuere, ya el acontecimiento sucedió y estos muchachos se han convertido en hombres en la tarea de estar en el poder o a la sombra del poder. Y la única resistencia que han tenido fue durante el gobierno de Macri, que fue una resistencia de poltrona, o sea, no hubo ningún tipo de luchas, solamente manifestaciones esporádicas y presentaciones de su juventud haciendo tareas sociales y demás, poniendo techos, ayudando a los inundados, en fin, tareas nobles, dignas, pero no fue un producto de su poder la lucha. Entonces, se consolidan, pierden el gobierno, pierden el sillón presidencial y se mantienen y llegaron a la adultez ahora, ya con una solvencia, ya con una presencia a través de los años, y ahora que hay una crisis gubernamental porque el gobierno que está de Alberto Fernández, un gobierno impuesto por Cristina Kirchner, la madre de Máximo Kirchner, el dirigente máximo de la Cámpora, no ha cumplido las expectativas que ellos sostienen y dicen sustentar, o sea, liberarse de todo el imperialismo, el Fondo Monetario, las deudas contraídas, en fin, todo el problema que sufre toda Latinoamérica. Entonces, contarle a Latinoamérica lo que está pasando en Argentina, no se puede obviar nada de todo esto que estamos hablando. O sea, esa es la verdadera lucha que existe por el poder en la Argentina en este momento. Y claro, las crisis políticas siempre están preñadas de oportunidades. Y cuando hay una posibilidad cierta, pueden aparecer expresiones como esta, movimientos de esa ya adultez, no juventud, que tiene posibilidades porque la gente está muy confundida en el país. O sea, hay una gran confusión porque la crisis económica se ha incrementado. Y con estos acuerdos que ha logrado el presidente Alberto Fernández con el Fondo Monetario, con pagar la deuda externa y con la tibieza de tratar al empresariado, a los medios de poder interno en el país que no los ha enfrentado y que ha cedido a cuanta imposición le han interpuesto. Entonces esta gente, estos muchachos, los de la Cámpora, qué mejor oportunidad para mostrarse y aparecer con una presentación realmente elocuente como fue el del día de ayer. O sea, reunir en este momento de confusión, a través de la pandemia y todo esto, esa enorme multitud, esas enormes multitudes que las vamos a poner aquí en foto, como dije, pues es un mensaje muy certero y es una opción muy esperanzadora para el país que está paralizado prácticamente. Ahora bien, eso es lo que más o menos hemos tratado de presentarle al continente, porque nosotros sabemos que se ve en nuestros videos en todas partes y es muy posible que para mucha gente en muchos países esto sea una noticia interesante, por lo menos si no para tener en cuenta, por lo menos para saber qué es lo que está sucediendo en Argentina y qué es lo que pudiera suceder de ahora en más. Y ahí está el cuestionamiento, de ahora en más, ¿qué va a pasar? Y vamos a hablar de eso también acá. Ahora bien, nosotros sabemos que todo movimiento, que todo argumento relacionado con el reclamo a la dignidad, a recuperar los valores, a lograr la independencia económica, al
controlar la economía para que la economía popular retorne a los cauces normales, recuperar el poder adquisitivo, trabajo, en fin, todos los desafíos que tienen la mayor parte de nuestros países, y es el ideal. O sea, cualquiera que argumente eso, pues va a tener prosélitos y seguidores a montones. Y este posicionamiento de la Cámpora en este momento no deja de ser atractivo y provocador, e incluso es una gran oportunidad histórica. O sea, no estamos cuestionando nada de estos movimientos. O sea, es una buena oportunidad y pudiéramos decir, llegó la hora para la Cámpora, para Máximo Kirchner y todo ese grupo inquieto de juventudes. Y sí, estamos en una posibilidad, hay elecciones el próximo año, el frente interno que lidera su madre, Cristina Fernández de Kirchner, pareciera que está en retirada, hay enfrentamientos internos, posicionamientos naturales, en fin, cuando empiezan a crujir las organizaciones, aparecen con evidencia las falencias, naturalmente. Pero la propuesta, o sea, bien, la de extrema derecha tiene en sus manos los medios de comunicación masiva, o sea, tiene el 50% de los resultados que pueda producir en la mentalidad de la población. O sea, el poder mediático de los diarios y la televisión está en manos del enemigo y están afilando sus cuchillos para, en fin, ellos retomar el poder en cualquier momento. O sea, incluso dentro del frente interno del gobierno, como que ya están abandonando el barco. Entonces, como dije, o como dijimos antes, la oportunidad política en este momento no puede ser mejor. O sea, es invidiable. Ahora bien, hay otros elementos, otras instancias con dirigentes que tienen capacidades, pero tienen mala prensa, están desgastados por el proceso del tiempo y carecen de lo mismo que carece la Cámpora. Entonces, esa carencia puede ser la diferencia de todo lo que suceda. Hablemos de eso, ¿les parece bien? Y mientras tanto, la confusión reinante abre la oportunidad de que varios apostadores se presenten, tanto de la extrema izquierda, la extrema derecha y del centro. Está la posibilidad remota de que esta juventud pueda capitalizar todo ese desconcierto, porque en general está todo el mundo desconcertado, incluso la extrema derecha está muy desconcertada peleándose porque quién va a ser el que va a salir con el estandarte de todos ellos. Unos piensan que Macri, otros piensan que es Larreta, otros piensan que es la Bullrich, en fin, pareciera que entre ellos tampoco hay acuerdo. La izquierda, pues como siempre, lo único que hace es ruido, pero no participa en nada porque no llega al poder nada más que con 3 o 4%, 5% de los votos. Los intermedios peronistas que están descoloridos, que no tienen opción. Guillermo Moreno, que tiene buen conocimiento y un discurso bastante congruente con evidenciar la problemática del gobierno y de la oposición, y ahora aparecen los nuevos apostadores, que es la Cámpora, esta juventud encabezada por el hijo de Cristina y Néstor Kirchner. Entonces, la pregunta, bueno, ¿cómo se va a dilucidar esto? ¿Cómo la gente entrará a tener simpatías o que votará por tal o cual candidato? O sea, es la pregunta natural que uno dice, bueno, ¿quién se llevará? ¿Estará tan dividido todo que quién se llevará el placer de llegar al gobierno? Y acá hay un solo protagonista, no hay tantos. Quien tenga la habilidad y la inteligencia de presentar un proyecto razonablemente creíble, y ese es el que se va a llevar todo el electorado.
Ese es el que se van en columna detrás del proyecto, más que de un personaje. Claro, por supuesto, el proyecto tiene que ser un proyecto consensuado y plantado sobre una base sólida, no es un proyecto de cosas que son increíbles de poder ni siquiera pensarlas, no realizarlas. Entonces, el gran protagonista del futuro político que se juega en las próximas elecciones del año que viene será el proyecto. Y entonces la pregunta viene, ¿quién está preparado con un proyecto ya realmente estructuradamente elaborado? No hay proyecto. Lamentablemente no hay proyecto. Hay voluntades de deseo, que lograr esto, que lograr aquello, que hacer aquí, que implantar esto, que pelearse con esto, que es quitar, todas expresiones de deseo. Para una campaña publicitaria es muy buena, pero la realidad implica e impide que eso pueda ser posible. Y curiosamente, un proyecto tiene que estar ajustado a la realidad del país. O sea, no es lo idílico que lo que se le ocurra a uno como verdaderamente opción posible sea posible realizar. O sea, tenemos un país, como hemos venido diciendo, el 90% enajenado o más, y todos los resortes de poder económico que son los que van a motorizar la resurrección hipotética, hipotéticamente hablando, están en manos del dueño, el que ha acumulado ese poder corporativo, o sea, está en manos extranjeras. Nosotros no tenemos nada que realmente pueda revitalizar o vitalizar cualquier proyecto con una decisión unilateral nuestra, o sea, del pueblo. Todo lo que se vaya a hacer en el futuro tiene que ser consensuado y negociado con ellos, porque incluso no hay recursos suficientes de ninguna especie como reservas para poder incluso iniciar obras de infraestructura y poder crear alternativas de trabajo, que es una de las mayores demandas. Independiente que nosotros no poseemos el control del comercio exterior y todo, banco, comunicaciones, proyectos corporativos, todo está enajenado, o sea, no hay una opción política, tiene que entrar desde el primer minuto de su nuevo gobierno a negociar con los poderes que están establecidos, que son los dueños del país. Entonces eso no se tiene en cuenta cuando se habla de opciones políticas. Entonces no tener conocimiento de eso es no tener proyecto. Y para hacer un proyecto futuro de gobierno tiene que ser primero consensuado con todos esos poderes reales. Y por eso uno se atreve a decirlo con toda franqueza y desparpajo que no hay proyecto. Porque un proyecto consensuado interviene inmediatamente los poderes financieros mundiales. El Fondo Monetario como primera instancia, el Banco Mundial, en fin, todos esos aparatos, las calificadoras de riesgo, los fondos de inversión, en fin, todos esos monstruos desconocidos que son los dueños de todo lo que realmente es la riqueza del país. Cualquier muchachito con una intención muy noble que llega entusiasmando a todos los demás porque creen en eso y no conocen la realidad, pues se encuentran con un murallón de piedra. Entonces, fíjense cómo es la realidad. Ahora, esto transmitido en Argentina no quieren entenderlo por ninguna especie. No hay forma de hacerles entender esta realidad. Y dice que uno es negativo, que uno es pro-yanqui, en fin, todos los calificativos degradantes que se les ocurren. Pero es la realidad, o sea, ellos no rebaten la realidad, ellos atacan al mensajero. Nosotros lo sabemos eso. Ahora bien, la cámpora puede ser una opción extraordinaria de poder, digo, dentro de todo lo que hay. Pero la pregunta es, ¿cuál es su proyecto? Por lo tanto, como ven, sembrar la rebeldía es enormemente fácil.
Lo difícil es administrar la rebeldía y canalizarla hacia un destino cierto y posible. Ahora están cerradas todas las puertas. Si la cámpora quiere reivindicar al país por la violencia, está destinado a ser fracaso. Si la quiere reivindicar al país por el camino de la negociación, y habría que conocer los negociadores, qué es lo que quieren lograr, qué es lo que están resignados a conseguir a cambio de su propuesta. Si habrán pensado que a los que le van a proponer estarán en condiciones de negociar y querrán negociar. Yo no sé cuánta fuerza pueden tener ellos para imponer sus principios, sus fundamentos. Yo no sé quiénes serán los líderes naturales, cuál es el proyecto, quiénes están trabajando en ello, dónde está escrito. En fin, para convocar a 40 millones o 50 millones de habitantes, porque voy a traer un cambio y voy a echar al Fondo Monetario y me voy a pelear con todos y voy a poner fábricas y voy a crear fuentes de trabajo y van a seguir los mismos dinosaurios enquistados en el poder sindical, en el poder corporativo, en el poder financiero, en el poder empresarial, porque hay dinosaurios ahí que son nefastos y que vienen atravesando los tiempos, 50 años que están en el mismo posicionamiento, obsoletos mentalmente y físicamente. Entonces con esa gente va a negociar, con ese sindicalismo cipayo, con ese periodismo cipayo, con esos ideólogos a sueldo. Entonces todo eso ahora lo sabe el continente y este video lo van a ver en el continente. Entonces los camparistas, los muchachos de la cámpora tienen una oportunidad extraordinaria. Pero ahora hay que ver los dedos de guitarrero que tengan. Yo apuesto a que sí. No es que uno vaya a intervenir, uno ya está fuera de toda posibilidad de todo. Pero está todavía atento a lo que está sucediendo. E incluso a lo mejor puede serle útil alguna sugerencia. En fin, yo quería dejar esto plantado para la Argentina y para todo el continente que afortunadamente nos ve. Y apareció en la Argentina ahora sobre la palestra, sobre la mesa, una nueva posibilidad. Estamos esperando ansiosamente, ojalá que tengan toda la fortuna y la suerte del mundo. Y me imagino que estarás de acuerdo porque necesitamos un cambio. Así que te mando un gran abrazo y mañana acá no me puedes fallar, por supuesto, ¿no?